¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos para hacerle una entrevista a una queridísima amiga de muchos años, a quien admiro profundamente, que es la doctora María Cecilia Colombani, con quien no solo compartimos el amor por la filosofía, sino por una gran amistad de mucho tiempo que ha dado sus resultados en estas cuestiones no solo académicas. Querida Cecilia, te escuchamos y bienvenida, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Susana. Es una alegría para mí esta convocatoria. Empiezo no solo agradeciéndote, sino contándole a los oyentes que nos une una larguísima amistad, como vos dijiste. Una amistad de esas que se inician cuando uno es muy joven y tiene la felicidad de transitar los claustros universitarios. Allí nos conocimos, fuimos compañeras de universidad y la vida nos volvió a reunir en la ciudad de Mar del Plata, donde vos te habías radicado y donde yo aterricé hace 22 años, van a ser 23, y desde entonces, excepto los periodos que has pasado en el extranjero, nunca dejamos de vernos, de preguntarnos por nuestros hijos, que tienen la misma edad y que entonces representan una memoria compartida. En fin, esto es a puro cariño, a puro afecto y a pura memoria compartida. Así es. Bueno, eh, dos palabras solamente de alguna trayectoria docente. Hemos compartido, como ya comenté, nuestros estudios de grado en la Universidad de Morón. Yo hice toda mi carrera docente en la Universidad de Morón. El 1 de marzo del 25 estoy cumpliendo 45 años en la universidad, más 5 de estudiante, 50, exactamente en el mismo momento en que me estoy jubilando. 50 años en Mar del Plata, perdón, en Morón, 22 años en Mar del Plata, en la cátedra de Filosofía Antigua, en primera instancia, luego en una cátedra que hasta llegamos a compartir con mucha felicidad, Sí, Introducción a la Filosofía, sí, tal cual. y otros 22 años en un lugar de mucho aprendizaje para mí, casi un lugar de militancia en favor de la vida, Sí. porque las condiciones de la provincia de Buenos Aires son en términos generales muy precarias para sus terciarios. Por lo tanto, hace 22 años que trabajo en el Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas, en una localidad progresivamente más áspera conforme las condiciones materiales de nuestro pueblo, que es la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense. Cerca de Morón, otra zona
progresivamente más áspera de acuerdo a la coyuntura histórica que nos toca vivir. Bien, hasta allí entonces una historia de vida, una historia filosófica de vida, matizada como la tuya, con viajes, con estancias postdoctorales, vos en Barcelona, yo en Coimbra, y así fue transcurriendo la vida. Bueno, mi reina, yo tenía ganas de pensar algunas reflexiones o de devolver algunas reflexiones de cómo entendería la vigencia de la filosofía hoy. Una vigencia que para mí tiene prioritariamente el mandato de ser un ethos. Esto es una forma de vida, un modo de vida, una manera de vivir según la propia etimología del término ethos. Hemos pasado, tanto vos como yo, la vida haciendo de la filosofía algo más que un campo acotado de saber que se distingue de la ciencia, que se distingue del arte, que se distingue de la religión, que tiene un topos propio, una condición propia, un territorio propio, pero que además lo hemos vivido como el imperativo de hacer de la filosofía un modo de vida, un modo de dar cuenta de nuestra propia existencia. Creo que allí está el primer elemento para pensar la vigencia de la filosofía, que la filosofía ayude precisamente a construir ese modelo de vida reflexionado, pensado, elegido, sostenido, del cual uno se hace responsable porque no hay nadie que pueda hacerse responsable de nuestras propias elecciones. Entonces, acompañando estas reflexiones en torno a la vigencia de la filosofía, quería retomar un texto que se ha vuelto clásico en mis introducciones a la filosofía, porque le sigo encontrando una actualidad notoria. Es el texto de Jaspers, es el texto de los orígenes de la filosofía, en un libro de Jaspers que es La filosofía y que tiene un subtítulo interesante desde el punto de vista de la existencia humana. Eso es lo que a mí me interesa, la existencia humana. Por eso, junto con la cátedra de filosofía antigua y de introducción a la filosofía, sigo dando en Morón antropología filosófica. Creo que allí está el atajo, el camino para poder pensar esa existencia humana. Jaspers habla en ese textito de 4 orígenes y me parece que constituyen
no solo 4 orígenes del pensar filosófico, sino que a mí me gusta pensar esos 4 orígenes desde una apropiación antropológica. Sí, Vamos a empezar entonces muy brevemente por el asombro, que es el primero al que se refiere Jaspers, que luego de hacer una distinción entre origen y comienzo, para pensar el origen como aquello desde lo cual brota la inquietud, la energía, el deseo filosófico, mientras que el comienzo es una cuestión cronológica, Jaspers coloca ese origen en el mundo antiguo, precisamente en Platón y Aristóteles, que se preguntan, se interrogan por el origen del todo, el origen de lo que es, el origen de lo que hay. Yo creo que en el asombro, que también llama admiración o maravilla, está precisamente la capacidad de maravillarse frente a lo desconocido. ¿Por qué le veo actualidad? En realidad, porque creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Creo que estamos perdiendo la capacidad de admiración en el sentido de mirar las cosas de otro modo. Creo que opera sobre esta etapa política global, no necesariamente latinoamericana, global, opera un fuerte dispositivo narcotizante que sí, nos sí, retira del asombro, sí, que nos retira de la posibilidad de que la realidad nos golpee, sí. que haya algo del orden de lo que los griegos llamaban pathos. La palabra, que es afección, deriva de un verbo griego que es pathein, que quiere decir impactar, golpear en un movimiento de este tipo, sentir un impacto. Creo entonces que a fuerza de ciertos dispositivos narcotizantes, estamos perdiendo esa capacidad que es humanizante, Ujú, antropologizante. ujú, En realidad, somos existentes humanos porque nos dejamos impactar por la realidad, la propia, la propia, lo cual nos lleva a un repensar nuestra propia situación como existentes, como sujetos históricos, como sujetos testigos de una realidad que ujú. acontece y una realidad que está fuera de nosotros, pero que al mismo tiempo nos hallamos inmersos en ella. Por lo tanto,
el primer elemento de recuperación y de ese texto de Jaspers es la recuperación del asombro como aquello que nos devuelve, por otra parte, la conciencia de no saberlo todo. Ujú. Nos asombramos allí donde no conocemos o no podemos responder a lo que acontece. Suelo, cuando en las clases doy este tema, pensar que el asombro no está solamente puesto en el afuera, sino que nosotros mismos somos, debemos ser objeto de asombro y admiración en el Sí. sentido aludido. Porque eso, vuelvo a los griegos y a la gramática socrático-platónica, porque allí tiene su origen, genera un doble movimiento que me parece que por ahí hay algo o debe haber algo de las nuevas subjetividades. El concepto de epimeleia, de Mm, hacerse cargo de uno mismo, del cuidado de uno mismo, del tomarse bajo la dirección de uno mismo y su concepto complementario, el de epístrofe, que es el retorno sobre uno mismo. Debemos retornar sobre sí para encontrarnos y fortalecidos de ujú. ese conocimiento, de ese cuidado sobre nosotros mismos, poder cuidar al otro, poder ver al par, poder ver a ese par antropológico que exige también cuidado para configurar un mundo más humano, más habitable, una morada que nos albergue de una desnudez antropológica que creo que avanza progresivamente. Sí. El segundo origen al que se refiere Jaspers es la duda. Sí. Jaspers, que no hace en ese texto antropología, es una lección inaugural de una introducción a la filosofía, ubica, como es esperable canónicamente en la historia de la filosofía, la duda en Jaspers. Con lo cual la duda, lo sabemos, vendría a apuntalar el criterio de verdad que opera en la distinción entre lo verdadero y lo falso. Yo volvería a encontrar la actualidad de ese origen en una duda de carácter existencial. Porque dudar nos mantiene vivos. Dudar genera un plexo de interrogantes, otra vez sobre nosotros mismos, otra vez sobre la realidad en la cual estamos insertos, que nos lleva a actuar en consecuencia. Nuevamente
la duda, la duda del carácter histórico y deviniente de la vida, de las creencias, de las representaciones, de las verdades que pasan por verdades últimas y cristalizadas, de los atajos hasta el hartazgo recorridos, cuando ponemos en marcha esa capacidad de la duda, entonces hay un intersticio para la resistencia. Sí, Hay un atajo posible para la transformación, ya sea de nosotros mismos, porque no somos los mismos a lo largo de la vida, porque esa identidad clausurada, apelo a Nietzsche, sería una forma de la muerte. sí, Por lo tanto, la duda, al quebrar la certeza absoluta, al agrietar la certeza absoluta, genera la condición de posibilidad para que emerja lo nuevo. En ese sentido, la duda es también humanizante, es también antropologizante en los términos en que puse el primer origen. El tercer tópico quizás sea por su objeto, por la dimensión en la que se mueve, el más antropológico de los cuatro orígenes, porque son las situaciones límites. Jaspers considera una situación límite aquella situación ineludible, aquella situación que se nos impone por nuestra propia dimensión antropológica y de la cual no podemos evadirnos. Y entre esas situaciones límites distingue la muerte, seguramente como la más significativa de esas situaciones. Yo creo que allí está el núcleo de nuestra propia existencia. Ser, seres para la muerte, en términos de Heidegger, ser sujetos históricos, transidos por el tiempo, y por lo tanto, esa fugacidad del instante y del tiempo nos lleva a afirmar la vida. Vuelvo entonces a pensar una vez más en Nietzsche. Afirmar la vida con una carga de deseo, con una carga de fuerza vital que haga que esos instantes en los que afirmamos la vida deseemos que retornen. La muerte es sin duda el gran horizonte a pensar. Desde perspectivas ateas o no ateas, la muerte sigue siendo aquello que nos interpela, que nos convoca en ese sentido ujú, del verbo vocare,
de llamarnos a una reflexión, porque en última instancia la muerte y la vida, o la tensión entre la vida y la muerte, eso que somos constitutivamente, marca nuestra propia elección de vida. Otro de los elementos que aparecen en esas situaciones límites es el dolor. Y aquí querría dos palabras. El narcótico del que hablé en esa pérdida de la capacidad de asombro nos lleva a un tipo de vida exenta de dolor, ya sea a través de la eterna juventud, ya sea a través de la acumulación de riquezas, que parece que nos va a resolver todos los dolores posibles, ya sea tantas formas a partir de las cuales los tiempos que corren parecen darle batalla fuerte a que nos veamos impactados por el dolor. Yo creo que el dolor es didáctico, que el dolor es, en el mejor sentido griego, una fuente de aprendizaje. Por lo tanto, forma parte de esa dimensión antropológica tener dolor, dolor y alegría. No somos más, en última instancia, que una intrínseca duplicidad donde se juega las tensiones de opuestos. El último de los términos que analiza Jaspers es la comunicación entre los hombres. Bien, aquí me permito también una apropiación que yo llamaría ético-antropológica, porque más allá de las consideraciones sobre el absoluto, en las que no me voy a meter, de Jaspers, yo creo que la comunicación entre los hombres, a la cual él denomina una comunicación de corazón a corazón. Ahora vamos a ver por qué esto es el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro, del par antropológico, de aquel que desde su subjetividad me construye y a quien yo, desde mi subjetividad, lo construyo. Es una comunicación de corazón a corazón porque Jaspers considera que el corazón es el núcleo íntimo que hace del individuo una persona. Por lo tanto, es esa comunicación de persona a persona, esto es, de núcleo íntimo a núcleo íntimo, para que el otro sea mi par, sea, en términos de Buber, mi tú. No se trata de una comunicación lingüística, no se trata de una comunicación pragmática, se trata
de un tipo de comunicación que habla de la disponibilidad de acoger al otro en su paridad ontológica, porque el otro es mi par, mi alumno, mi colega, mi vecino, mi conciudadano, ese que por el momento parece ser aquel con el cual puedo fundar un albergue más humano. Sí, Ceci, tal cual. Y bueno, estos temas que fuiste trabajando, ¿no? Que nos llevan fundamentalmente a pensarnos en esta cuestión de la habitabilidad, de la hospitalidad, de Y, quién es ese otro, ¿no? Y la falta que hay de esta, tanto del asombro como de la duda, hay poca duda, hay demasiada muy creencia y poca, poca duda, y exacto, esto que decías, ¿no? En relación al dolor, ¿no? ¿Qué cosas nos duelen, qué cosas ya no nos duelen porque estamos narcotizados? Y exacto. nos quedan lamentablemente unos pocos minutos que, bueno, demostrada, compartida esta pasión, yo lo que quería también preguntarte, porque no quiero que se termine este tiempo sin que vos nos relates lo más brevemente posible, tenemos 5 minutos, Ajá, ¿cuál fue ese ímpetu que a vos te llevó a estar en la filosofía, compartiendo filosofía, hospitalizando en el sentido y filosófico sí, del término, sí. dudando y habitando la filosofía? Mirá, podría decir dos cosas. Una de carácter, no, no voy a hacer esa diferencia, porque las dos son de carácter personal. Yo cuando tenía 18 años quería seguir ciencias de la educación. Conocí a un señor que debe haber sido tu profesor, Juan Romano, Ah, en sí, Introducción a la sí, Filosofía. sí, sí. Ese hombre me fascinó e inmediatamente opté por bajarme de aquella carrera y seguir filosofía. En relación, allí el puntapié inicial. Yo venía de largas y fuertes militancias juveniles en el Nacional de Morón, en el Centro de Estudiantes. Por lo tanto, siempre el camino, el destino seguro era alguna de las humanidades, y me parecía que aquel primer intento de ciencias de la educación canalizaría de algún modo aquel ímpetu revolucionario propio del, esperate un momentito, de los 70. Eh, lo segundo que tengo para decir, de dónde deriva algo del orden de lo, mm, la construcción de la subjetividad, el juego con el otro, la hospitalidad, pensar el tema de la hospitalidad, pensar el tema de la diferencia, fueron dos hallazgos que tuvieron que ver a lo largo de la carrera, primero, pero después que se hicieron carne. La lectura de Nietzsche y la lectura
de Michel Foucault. Foucault. Foucault, Y a sí, quien le he dedicado sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Termino con una anécdota. Siempre me ha ido muy mal domésticamente, muy mal. Y un día, para mi desesperación, estaba inundada la cocina, porque le salía, le brotaba agua, no sé de qué caños, qué sé yo. Entonces, mi hija más chica, que se crió al lado de un escritorio donde había una foto de Foucault y un portarretrato de Nietzsche, me dice: mamá, yo creo que tenés que llamar al señor Foucault, que va a saber arreglar el caño. O sus reiteradas preguntas, esos dos hombres que tenés en el escritorio, ¿papá los conoce? ¿Son amigos también de papá? Por eso no lo quise distinguir entre algo claro, sí, personal y algo académico. Esos no. hombres se metieron en el cuerpo, se hicieron cuerpo en mí. Sí. Sí, Cecilia, totalmente de acuerdo y me encantó estas, o sea, compartir todo este espacio, pero sobre todo esto último, porque a mí bueno, sabes, vivo algo similar, o sea, cuando la filosofía a partir de estas lecturas se hacen cuerpo en Sí. uno, entonces ahí está definida esa pasión y está definido el ímpetu. Mil gracias, Cecilia, mil gracias con todo el corazón, con todo el cariño, con todo el amor, porque hay algo que nos No, queda nada por de hablar, gracias. el amor. Quiero un café en la paticería francesa. Eso Por quiero. supuesto que sí, por supuesto que lo vamos a hacer. Un abrazo gigante. Te Gracias, quiero mucho, gracias, Violante. gracias. Yo te quiero Chau, mucho, querida. Colombani. Chau. Chao.